Vamos al punto. La paz siempre es noticia, y es noticia por todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas, con lo que dijeron las disidencias de las FARC, con lo que se está hablando con el ELN, con la situación de orden público en nuestro país. Pero hay un detalle importante sobre el cual hoy queremos hacer énfasis. Era julio de este año, julio del 2023. El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad del conflicto, presentó el primer informe. Pero muchos se preguntan, ¿qué es ese comité? ¿Cuál es su naturaleza, sus funciones? La doctora Esther Marina Gallego es la presidenta del Comité de Seguimiento y Monitoreo a esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Está con nosotros una abogada, magíster en Derechos Humanos, en Derecho Internacional Humanitario, Cortes Internacionales, más de 20 años de experiencia, y me da mucho gusto tenerla con nosotros esta noche. Doctora Esther, bienvenida. Muchas gracias, lo mismo para ti, para la teleaudiencia. ¿Le parece si hacemos un poquitico de pedagogía sobre lo que es este informe? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante para nosotros los colombianos? Bueno, el Comité de Seguimiento y Monitoreo pues surge del acuerdo de paz con las FARC en el capítulo de la Comisión de la Verdad. Esta pues salió por decreto ley, recordemos, en el 2017 y creó la Comisión de la Verdad, que a su vez tenía el deber, apenas terminara su mandato, de crear un Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la Comisión. O sea, eso somos, sí. Digamos, una instancia de carácter, hace funciones públicas, pero no somos vinculados con el Estado, pues no devengamos, es un trabajo ad honorem de seguimiento a las recomendaciones que la Comisión dejó, y hicimos el primer informe en julio, un informe que aún no estaba bajo el sistema de seguimiento y monitoreo que estamos creando, pero que era necesario pues dar cuenta de qué había pasado con el plan de desarrollo, cómo iba la parte legislativa que apoya las recomendaciones de la Comisión, y pues vimos necesario dar ese primer avance en julio. Doctora Esther, esta es una pregunta técnica, pero yo quiero saber si ustedes son lo mismo o son dependientes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. ¿Es lo mismo o son diferentes? Somos diferentes, pero es que la comisión ya acabó, ¿no? Esa ya acabó. La comisión terminó en julio del 2022. Y ahí es cuando nacen ustedes. Y nacemos nosotros para seguimiento nomás, porque ya el informe ya está, eso fue lo que ellos le plantearon al país con 10 tomos, y eso ya está cerrado, digámoslo así. Lo que nosotros hacemos es recomendaciones que son alrededor de 225 o un poco más, de recomendaciones que quedaron para los gobiernos, para el Estado, para la sociedad civil, para el judicial, la rama judicial. Vamos a hacer seguimiento si se van implementando, porque esas recomendaciones son importantes en aras de la no repetición, y en aras de la terminación del conflicto y cerrar este conflicto armado de una vez por todas, seguramente en varias décadas. Uy, ojalá menos. Ojalá antes sí. Ojalá menos, sí. Doctora Esther, hablemos de los hallazgos. ¿Qué encontraron en este primer informe? Sí. En el informe lo que encontramos es que el plan de desarrollo efectivamente recogió más o menos 104 recomendaciones que va a desarrollar. Esto es importante porque el plan de desarrollo pues está presupuestado, tiene una intención, luego pues los presidentes hacen, digamos, rendición de cuentas frente a ese plan de desarrollo. Recordemos que el presidente Petro se comprometió tanto en la publicación del informe como el 7 de agosto, cuando se posesionó, que se comprometía a desarrollar las recomendaciones. Entonces fue un primer paso importante que esté. El compromiso del gobierno para hacer las recomendaciones. Para seguirlas, ¿cierto? Entonces está en el plan de desarrollo más o menos 104 de las recomendaciones. Las recomendaciones están pues subdivididas. Una es todo el acuerdo de paz, ¿sí? Que se firmó con las FARC. Hay un segundo bloque, o no segundo, no está en orden, un bloque que es sobre la paz grande, que el gobierno la llama la paz total. La que llama la paz total. Está un capítulo sobre víctimas y la reparación, bastante amplio. Reforma a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que es policía y ejército, y
aquello de que el fiscal sea nombrado, no tenga esa posibilidad de ser nombrado por gobiernos para garantizar esa independencia que se ve. Pues esa es una de las recomendaciones. Esa es una que el fiscal no sea nombrado o ternado por el gobierno, sino tal vez por la Corte, ¿no? Por la Corte, pero tendrá que haber una reforma constitucional. Claro. No es pues algo que lo pueda hacer el Claro. gobierno. Y la política de drogas, que también pues el gobierno está trabajando en ello. Hay otras para la memoria, recomendaciones para la memoria, sociedad civil, universidades, iglesia y Sí, toda la sociedad en organizaciones que tenemos que trabajar para que este Doctora conflicto Esther, termine. le quiero preguntar por qué hay tanta insistencia en reforma de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Qué es lo que no funciona ahí para que sea congruente con una paz? Bueno, las Fuerzas Armadas, pues todas sabemos que tienen un lugar en el país bastante grande y fuerte. Y pues han enfrentado esta guerra de muchísimas décadas. Pero en términos de eso, la Comisión encontró hallazgos que implican a las Fuerzas Armadas, que queremos decir policía, ejército y bueno, todo lo que compone las Fuerzas Armadas, en violaciones, hubo violaciones a derechos humanos, que el informe lo relata. Entonces, parte de ir transformando la dinámica de unas Fuerzas Armadas para la guerra, sino unas Fuerzas Armadas para la paz, es que hay que irse transformando, no es de la noche a la mañana, es unas Fuerzas Armadas que ojalá algún día podamos decir están en las fronteras o están cumpliendo actividades o acciones para el país. Muchos países pues hacen grandes obras de ingeniería, Sí. aquí las han hecho también en muchos tiempos, incluso... Pero no metidas en un conflicto interno, de Pero no colombiano metidas contra en un colombiano. conflicto, exacto, sino que si hay un conflicto externo, pues obviamente las Fuerzas Armadas están para eso, el ejército. Y la policía desde una perspectiva más de cuidar a la ciudadanía, también de hacer este trabajo más conciliatorio también con las comunidades, evitar... Sí. prevenir los conflictos. Hay muchas tareas que se pueden hacer que no tienen que ver con la confrontación. Obviamente, siempre en los países hay criminalidad y tendrán que perseguirlos y esto, pero no el nivel de conflictividad tan básico que te lleva a la cárcel, y entonces las cárceles llenas no de los criminales de alta criminalidad, sino a criminales, digamos, que se podría resolver de otras maneras. Esto lo tiene que buscar la sociedad, es un debate de la sociedad, no lo puede hacer un presidente, tiene que hacerlo pues seguramente el Congreso o si hay vuelve a haber alguna reforma constitucional, digamos ya masiva, pues como una nueva constituyente, seguramente muchos de esos temas entrarán ahí. Pero por ahora... O sea, ¿se necesitaría una nueva constituyente para adoptar todas estas recomendaciones de la Comisión de la Verdad? No, para nada, no. Yo creo que con políticas públicas, muchas. Otras con el legislativo, porque sí hay que hacer legislaciones. Son de ese corte, pero si algún día eso, pues sí, yo creo que las recomendaciones entrarían a un cambio, digamos, reforzarían un cambio en la sociedad que requerimos para ser un país como otro país de América Latina, que como no tiene los demás conflicto, países donde no hay guerra. Sí, exacto, pero los más cerquitas Sí. no tienen este conflicto Claro. de 50 años, tienen criminalidad, por supuesto, porque en toda parte hay, y creo que esto, pues, tener un desarrollo normal de lo que es un país con un Estado social y democrático de derecho. Doctora Esther, usted ha trabajado más de 20 años en temas de derechos humanos. De las mujeres. Además el tema de mujer, que la felicito, me parece fantástico eso que usted está haciendo. Cuénteme uno como sociedad cómo hace para perdonar, porque es que aquí todavía hay mucho resentimiento y pues es entendible, tantas familias que le secuestraron al papá, a la mamá, que se los desaparecieron, los falsos positivos. ¿Cómo hace una sociedad para curar ese odio de lado y lado? Bueno, yo creo que parte de la cura es que el Estado y la sociedad reconozca esas victimizaciones, ¿cierto? El Estado y la sociedad. ¿Y los otros? Los guerrilleros, También. los narcotraficantes, los terroristas. Pero normalmente no reconocen, pero ojalá, ¿sí? Si hay eso también coayuda, pero
si una sociedad no tiene eso, pues como en muchos... Porque es que uno de este lado a veces ve que los grupos ilegales no reconocen nada y se justifican y se justifican. Y así como puede llegar el perdón, ¿no? Bueno, pues tienen que desarrollarse los otros dispositivos que tiene la sociedad pues para castigarlos o para que tengan que reparar, como la G, que tienen que hacer una reparación restaurativa. Sí, ellos si confiesan tienen que hacer una reparación restaurativa, que puede ser obras, actividades, lo que llaman los TOAR, y que las víctimas van a tener la voz en qué es lo que ellas necesitarían para que sentirse con alguna reparación. La reparación casi que es imposible. Las mujeres a nosotras nos decía, pero ¿quién va a reparar este dolor de la pérdida de un hijo? Claro. Tantos Un años de secuestro. sufrimiento, secuestros, todo lo que ha pasado en este país, que es horroroso, ¿cierto? La desaparición, la violencia sexual, no hay manera de repararlas, es irreparable, pero hay mecanismos que hacen que no nos quedemos como víctimas, como una identidad, ¿En eso ayuda a conocer la sino verdad? las sobrevivencias, sino que son pues, víctimas resilientes o sobrevivientes, que es muy importante en ese paso de ir hacia posiblemente perdón, porque el perdón es personal, es muy difícil que tú le digas a alguien tienes que perdonar, no es personal. Muchas víctimas que perdonan dicen es que también me alivia. Perdonar me quita como una carga porque uno se va carcomiendo por dentro con el dolor y la rabia, entonces también es como algo que es bueno para las víctimas, si lo entienden así, claro está. Pues doctora Esther, muchas gracias por Sí. estar con nosotros. Sí, queríamos conocer del informe, de la naturaleza y del mandato que va hasta el 2029. 29. Y tenemos que sacar 2 informes anuales. En marzo estaremos sacando el Marzo del segundo próximo. informe y luego en agosto y así hasta el 2029 para ver si el de 2029 podemos decir, bueno... Se acabó sí. esto, ya, por fin, en paz. Puede ser Ojalá que, antecitos. puede ser que se acabe, pero quizá el recomponernos como sociedad dure décadas. Pues doctora Esther, muchas gracias por Bueno, estar con nosotros aquí en Red Más Muchas Noticias. gracias. Muchas gracias. Nosotros a ustedes. continuamos con más información.